Bueno, nosotros estuvimos viendo un poco la estructura de la tabla dinámica. Habíamos visto un poco eso de pasar a tabla dinámica clásica para ver los contornos azules, cómo volver a pasar a lo normal. Habíamos visto un poco las diferentes formas de ordenar, creo que ya vimos, ¿sí? Me corrigen nomás si por ahí digo cualquier cosa y no habíamos visto todavía. Eh, Porque veo nomás ya ordenada esta tabla, digamos, la fecha con mayor importe hacia la derecha y la de menor importe hacia la izquierda, aquella que tiene mayor cantidad en vendedor en el total de la columna N, al menos está arriba y más abajo el de menor importe. Entonces, la parte de ordenar ya habíamos visto también la configuración en cuanto a la disposición de los datos de mayor cantidad de elementos. Mi sugerencia era en fila, menor cantidad de elementos en columna, como para hacer más compacta la tabla. Vimos también las opciones para poder poner formatos, ¿sí? Habíamos visto que habían varias. Clic derecho, formato de celda y formato de número, había una diferencia. Vimos también que podíamos seleccionar todo y darle un clic al botón de los tres ceros allá arriba del formato numérico. También la forma genérica de dar formato era ingresar a la configuración de campo de valor y eh, ingresar al botón formato de número para que eso se mantenga siempre, ya que suele verse que los usuarios de tablas dinámicas, al mostrar una primera tabla dinámica, seleccionan los datos, le dan cambiar formato, pero ni bien hacen una modificación a la tabla, vuelve otra vez a perder ese formato original. Entonces, esas diferencias un poco sería bueno que conozcan, digamos, ¿verdad? Bien, y creo que hasta ahí. Me parece que habíamos entrado también para cambiar color, ¿sí? Habíamos visto en qué lugar podíamos hacer esos cambios de diseño predeterminado, cuando la tabla siempre es celeste por omisión. Nosotros entonces entramos a ver que podíamos hacer eso en dos partes, uno en diseño, que muestra justamente el conjunto de estilos diferentes, claro, medio y oscuro, y ese conjunto de cambios de formato predeterminado también está en la pestaña de inicio y en el botón dar formato como tabla, que está al lado del botón de formato condicional. Cualquiera de los dos, entonces nos van a otorgar cambios diferentes en los colores, al menos que tienen de fondo las tablas, ¿sí? Bueno, así tipo un breve resumen de lo que hicimos en la clase anterior nada más. Entonces ahora quisiera que retomemos un poco. Nosotros habíamos llevado la tabla dinámica nueva en una hoja, perdón, sí, en una hoja nueva. Y esto correspondía al ejercitario que está en la hoja Tabdin 1. Entonces lo que quiero ver nomás si al entrar en Tabdin 1 nosotros vemos si ya hicimos todo, ya terminamos. Pedía un autoformato de color verde, pero no sé si por el camino cambiamos, no sé si le dije que no importaba el color. Eh, no, como he visto nomás, Neri, que tu tabla quedó en azul. No sé si Creo esa que parte ya cambié el vimos, ya color. hicimos. Ah, ok, perfecto, no pasa nada. O sea, la idea es entender nomás en qué lugar hacemos los cambios y cómo, digamos, ¿verdad? Bien, creo que les llegué a mostrar la parte de temas también, o no les llegué a mostrar nada de temas. Sí, que podíamos cambiar de tema y Ah, que le ingresar a la afectaba a los página colores de tema. preestablecidos de la tabla dinámica. Les llegué a mostrar eso, ¿verdad? Ese cambio Sí. de en ese sector que le afecta, digamos, a los colores preestablecidos en en uno de los estilos, digamos, y que eso también afecta directamente a no solamente a los colores de las tablas, sino también los colores del tema que se suelen ver en los botones de cambio de relleno y cambio de color de fuente, ¿sí? Bien, fuera de todo eso, quiero que ahora pasemos a la parte gráfica, es decir, nos quedamos todavía en esta hoja, pero quiero más o menos ver qué tipo de gráficos suelen utilizar o suelen acompañar a sus tablas, o son más de hacer las tablas y no graficar nada. Y el uso de los gráficos circulares, los horizontales, de barras horizontales. Ya, Traté de hacer también de cuadro combinado, ok. pero en algún momento que cuando lleguemos a eso te voy a preguntar.
Ok, ok, todo ligado a la tabla dinámica ok. para que pueda Araceli, utilizar vos eso. Yo nunca usé. nunca usaste Siempre yo gráfico. hacía la tabla y el Ya está gráfico ahí. yo le daba a mi compañero. Ah, otra persona, dale, entiendo. Bueno, acá, por ejemplo, ¿qué sucedería si necesito pasar a un gráfico de esta información? Muchas columnas, varias filas también, muchos totales, o sea, ¿qué es lo que graficaría con la finalidad de transmitir eso gráficamente, digamos? O sea, cuando nosotros estamos en una tabla dinámica, lo normal es que si insertamos un gráfico, no importa si es simple o dinámico, porque acá tenemos que tener en cuenta que hay gráficos simples y hay gráficos dinámicos, y el dinámico es el que siempre está ligado a la tabla dinámica. Por eso, si estamos en la tabla, la barra de herramientas de tabla dinámica va a estar visible allá arriba. Normalmente tiene ese color rosado, las dos pestañas extras. Y al entrar en analizar, vamos a ver que hay un botón Ujú. hacia la derecha de gráfico dinámico. Si nosotros entramos en el botón de gráfico dinámico, vamos a ver que aparece un panel donde nos muestra las variedades de gráficos. De hecho, quiero que hagas clic un rato ahí, Neri, y vamos a ver entonces que tenemos a disposición todas las opciones para poder seleccionar. Y a partir de ahí la idea ver un poco cuál de todos los gráficos puedo utilizar para mostrar mejor mis datos, porque él intenta cargar todos los datos que están en la tabla al gráfico. Y hay veces que se entiende muy bien dependiendo de qué tipo de gráfico seleccionemos y a veces el gráfico es inentendible cuando queremos mostrar eso, digamos. Entonces, la idea es un poco ver o definir, digamos, qué tipo de gráfico es para qué tipo de información, ¿sí? Entonces, acá lo que yo les puedo decir en mi experiencia es que cada vez que ustedes tengan una tabla dinámica y esta tabla dinámica muestre fechas, lo ideal sería que las fechas se visualicen con gráficos de línea, porque el gráfico de línea se creó básicamente para poder generar curvas y estas curvas que muestren unos ciclos, ¿sí? Dependiendo de la combinación que tenga de mis datos, ¿sí? Porque puede que tenga por un lado fecha y por otro lado, no sé, algo que no concuerda con la fecha, pero normalmente lo que necesitamos analizar nomás tiene que ver un poco con ciclos económicos en el tiempo o información temporal, digamos. Entonces ahí es donde las líneas grafican mejor a cualquier otro tipo de gráfico. Otra cosa también, lo que vos decías, Neri, es si usas mucho gráfico circular, el gráfico circular no grafica correctamente más de una serie de datos. En este caso, nuestra tabla dinámica tiene varias series de datos y lo que se tiene que reconocer como serie de datos es una columna con varios datos. Entonces, si yo tengo una columna y varios datos, ahí sí tengo permitido usar el gráfico circular. Ahora, si tengo muchas columnas y cada columna tiene varios datos, usar el gráfico circular ahí sería un error, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo esas cuestiones para poder entender por qué lo que es un error hacer eso, por qué transmite mejor el gráfico de línea que un gráfico de barra o un gráfico de columna cuando tengo fecha. O sea, todas esas cuestiones vamos a ir viendo a lo largo de cada una de las tablas que vamos realizando. Evidente, hay posibles combinaciones, unas cuantas posibles combinaciones de gráficos y no todas las combinaciones quedan correctas, ¿sí? Al menos para lo que tratamos de transmitir. Por ejemplo, en este caso, si bien yo les dije que un gráfico de línea grafica mejor, miren un poco ahora si seleccionamos ese gráfico de línea. De hecho, a propósito, quiero que le dé a aceptar ahí, Neri, y vamos a mirar un poco qué muestra ese gráfico. Entonces yo puedo ver que Juan, Raúl, Rodolfo y Andrés están en el eje de abajo, en el eje de la izquierda están los importes, pero se me generan curvas por cada fecha y no es eso lo que yo en realidad necesito proyectar. O sea, si justo esto va a ser lo que yo voy a mirar, es mejor ponerle nomás un gráfico de barra. Entonces, a lo que voy nomás, si yo necesito hacer una proyección de datos por fecha, en un gráfico sería bueno que yo cambie de lugar la información. Entonces, si me quiero quedar con este gráfico, voy a tener que entender que mi tabla dinámica tiene que cambiar de aspecto. ¿En qué sentido? Bueno, y ahí quiero que juguemos un poco con los campos. En este caso estamos seleccionando el gráfico y la lista que se ve a la derecha corresponde al gráfico y no a la tabla dinámica. Pero no importa qué cambios haga,
Y de hecho creo que, no te, espérame un ratito, voy a habilitar acá mi marcador para indicarle dónde quiero que miren, porque les voy a hablar de esas partes específicamente, quiero que nadie se pierda. Entonces, acá por ejemplo, en las áreas donde normalmente yo en ese sector veía columna, ahora hice leyenda, ¿sí? Y en el de abajo, donde antes veía fila, ahora dice ejes. Pero ¿por qué me muestra así? Porque yo ahora estoy seleccionando el gráfico. Si estando en la selección del gráfico me voy ahora a la tabla, hago nomás un clic en la tabla, esa lista de campos va a volver a cambiar y solamente van a cambiar los nombres. Ahí vuelven a verse columna en el de la derecha y fila el de la izquierda. Es decir, como tradicionalmente se ven luego las áreas de una tabla dinámica, digamos, ¿verdad? En este caso nomás quiero que se tenga eso en cuenta porque un gráfico dinámico está vinculada bidireccional con una tabla dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier cambio que yo haga en la tabla le afecta al gráfico, pero también el gráfico a la tabla. Entonces ahí es donde vamos a hacer primero un ajuste en donde el gráfico se entienda, porque ahora mismo me confunde más que entenderse. Entonces, ya que estamos en la, ¿dónde estamos ahora? En el gráfico estamos. Si estamos en el gráfico, vamos a arrastrarle a fecha al área de ejes, categoría, y a vendedor al área de leyenda, por llamarlo de alguna forma, ya que esos son los nombres que se ven ahora, ¿sí? Bueno, en ese momento puedo ver que las fechas se ven ahora como ejes y los vendedores pasaron a verse como series, ¿sí? O sea, cada serie es una curva. Evidentemente no tengo datos eh, correlativos en el sentido que no son así ventas diarias y tengo, digamos, la curva que empieza desde el principio hasta el final y va, digamos, viéndose, sino que se interrumpe en determinado momento y tengo así unas curvas parciales nomás. Entonces, con la finalidad de ver curvas que nos permitan mejorar un poco la visualización de nuestros datos, vamos a hacer una modificación en nuestra base de datos. Entonces, vamos a dejarla ahora mismo así, como está la tabla y el gráfico. Vamos a irnos un ratito a la base de datos de la tabla dinámica que está a la derecha de nuestra hoja TD1. Entonces, en TabDin 1 vamos a hacer un pequeño cambio. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que si la base de datos cambia, para que mi tabla dinámica también cambie, yo voy a tener que usar la opción de actualizar y que ese cambio sea visible en mi tabla dinámica, digamos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Necesito que te vayas a la primera fecha, Neri, vos también, Araceli, si es que estás haciendo la modificación en tu planilla. Y a esa fecha le vamos a poner, a ver, esperen que voy a pensar un ratito. Vamos a ponerle, y la fecha de hoy la vamos a poner, fecha de hoy, en vez del 14 de mayo del 2017, fecha de hoy, y ahora esa fecha de hoy la vamos a hacer doble clic. El doble clic que se va a hacer en la esquinita donde está el cuadradito este de la esquina inferior derecha, bien. Y en ese momento se produce un relleno de fechas, ¿sí? A lo largo de la columna y de modo predeterminado ese relleno va mostrándome los días siguientes a la fecha de hoy y finaliza hasta donde las demás columnas tienen datos correlativos. Por lo tanto, vamos a tener fechas diferentes porque la anterior mostraba fecha de 1900 no sé cuánto, 2017, etcétera. Y ahora, con ese cambio que le hicimos a la base, me voy a pasar a la tabla dinámica. Evidentemente no va a haber un cambio inmediato porque ahora tengo que pedir que esto se actualice. Y una vez que me voy, puedo actualizar en realidad cuando tengo gráfico y tabla, puedo actualizar en cualquiera de los dos, ¿sí? Pero vamos a actualizar en la tabla. Se puede actualizar de dos formas. Se puede actualizar con el clic derecho actualizar o con la cinta de opciones en analizar también tengo el botón. En el momento de actualizar, desde que Argel se muestran fecha, o sea, cada vendedor, no sé, por la fecha tenía un solo vendedor y nada, se le echó a uno, se le metió al otro y así cada uno vendió, ahí se ven, no se ven curvas, digamos, que se puedan comparar entre sí. Bueno, no importa, o sea, aquí la intención un poco es ver a ver, vamos a hacer un poco algo, un pequeño cambio. Vamos a tener dos vendedores nomás, ¿sí? Vamos a la base de datos. Elijan ustedes un nombre. A uno le vamos a hacer volar. Perdón, a dos le vamos a hacer desaparecer. Porque hay cuatro. Y vamos a repetir. En vez de, no sé, en vez de Raúl, podemos ponerle a Juan otra vez, ¿sí? Y en vez de, no sé quién, otro que no le quieran ver, eso.
Entonces, las ventas de Raúl le vamos a pasar a Juan y las ventas de, no sé, de Andrés a Rodolfo. Eso. Y en ese momento, al volver a actualizar con esos datos, creo que tendrían que... Ah, no, Rambo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre en el momento de actualizar. Nada, André, no se me cruzó nada, ¿verdad? Bueno, en fin, la información está actualizada, los datos muestran curvas para cada vendedor, el de Andrés está en rojo, el de Juan está en azul, se muestran ciclos. Lo que aquí podríamos hacer, de hecho vamos a ver un ejercicio en donde vamos a convertir los datos de fecha en grupos de año y en grupos de meses o trimestres. En ese momento entonces nosotros vamos a ver algo diferente en la visualización. Pero hasta acá nomás quiero que se entienda que con la finalidad de ver un poco cuál es la curva de ese ciclo. Acá nomás al lado hay una construcción y están haciendo ruido por ahí. Le pido disculpas si es que se escucha más los martillazos que mi voz, ¿verdad? Pero la idea es un poco ver que si uso gráfico de líneas, tengo, digamos, la posibilidad de hacer un análisis, inclusive ver cuál es la tendencia de, y si estoy analizando ventas, ver un poco la tendencia de estas ventas, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer algo más. Necesito que ahora pasemos otra vez a... No, estamos en la tabla. En la tabla, ahora voy a pedir hacer grupos. Araceli, nosotros habíamos visto que en tu versión, no recuerdo ya si era en la versión de Araceli o en el tuyo, Neri, que cuando insertábamos fechas salían grupos de año y trimestre, parece, ¿verdad? Era en el tuyo, Sí, Araceli. Bueno, sí. entonces vamos a retroceder y vamos a volver a irnos a ver esos grupos. Es decir, clic derecho sobre cualquier fecha. En el momento que hacemos sobre cualquier fecha la primera columna de la tabla, hacemos clic derecho, vamos a ver que nos tienen que salir las opciones. De entre ellas van a ser agrupar. Quiero que le hagas un clic derecho a una de tus fechas, Neri. Al hacerle clic derecho vamos a darle a agrupar. En el momento de darle a agrupar vamos a pedirle agrupar año y agrupar meses. Años y meses. Bien. Y vamos a darle a aceptar. Eso. En el momento de agrupar, como todo es este año y como desde hoy hasta lo que se actualizó, lo que se rellenó, llega hasta octubre, solamente tenemos dos curvitas, digamos, y estas curvas son cortas. Ahora vamos a hacer un cambio más, pero porque vamos a tocar la fecha en cuanto a rellenar meses y no rellenar días. Entonces, vamos a traer la primera fecha un ratito. En la primera fecha le podemos dejar nomás en la tabla dinámica, ¿sí? Ah, No, discúlpame, en el archivo tabdin 1 lo que quise decir. Bien, en la base, ahí está. bueno, Esa fecha, 27 de agosto, le vas a dejar nomás así. Ahora lo que vamos a hacer es, le vas a volver a hacer el doble clic en el puntero inferior derecho, pero a la primera fecha, el 27 de agosto, ahí. Pero al hacerle doble clic, va a aparecer el botoncito este de relleno a la derecha. Hacerle nomás. Al hacerle doble clic aparece el botoncito. Ahora vamos a entrar en el botoncito y en ese botoncito que está ahí a la derecha, no sé si te fijas, bien, vamos a pedirle rellenar meses, no más rellenar días, o sería el relleno, que es lo que él seleccionó. Y al darle clic en rellenar meses, vamos a ver que las fechas van a cambiar. ¿Qué fechas son? Ahora tengo el día 27 de todos los meses y de los siguientes años, digamos, ¿verdad? Esto va a hacer que mis curvas ahora sean, digamos, más largas, ya no sean tan cortitas como hace rato. Entonces voy a pasar, mostrar la tabla dinámica, le voy a pedir actualizar y ahora voy a visualizar otra vez esa información. Quiero que se entienda que ahora sí tengo curvas de años y cada año tiene varios meses. 2020 porque empezamos desde hoy, tiene solo desde agosto hasta diciembre, pero miren 2021, 2022, 2023, ¿hasta dónde hay? Hasta 2025 hay, ¿sí? Entonces, acá la idea es entender nomás que si yo estoy agrupando fechas y las fechas se ven en las primeras, bueno, acá yo veo en la primera y la segunda columna, primero los años y después los meses, veo que tengo tres curvas y parece no tener sentido porque están tipo una línea de tiempo nomás me hacen, ¿sí? Pero ¿qué ocurriría si con estos tipos de fecha yo muevo ahora
a uno de los dos, o a año o a fecha, que en realidad son meses, al área de columna. Vamos a hacer un poco de eso un ratito. Quiero mover en el área de fila, me voy a ir un ratito, le voy a llevar a año y le voy a llevar a columna. Bien, en ese momento quiero que noten que ahora hay, aparte de vendedores, hay curvas de cada año, digamos, ¿verdad? Pero para no confundir demasiado, vamos a hacer algo, vamos a destildar un ratito vendedor, un ratito nos vamos a destildar vendedor para que se nos aclaren un poco aquí las cosas en cuanto al gráfico que estamos visualizando. En el momento de destildar vendedor, yo puedo ver ahora que la tabla dinámica muestra en columnas, o sea, sí, en columnas los años y en fila a los meses, ¿sí? En ese momento veo que tengo una curva de color por cada año. Pero ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que yo quiero comparar la fecha de este año con la fecha de... y vamos a hacer un cambio real, un pequeño cambio para que se entienda mi análisis nomás. Vamos a dar la base de datos. Y en la primera fecha, a propósito, vamos a retroceder... A ver un poco. Estamos en agosto, ¿verdad? Tiene que ser un año, 8 meses que yo retroceder. Entonces va a ser un año de agosto y 8 meses sería enero. Enero, Entonces enero del 2019. Bueno, pues entonces, no importa si pone 1, porque al final del día no vamos a ver en el gráfico. Entonces 1 de enero de 2019 y desde ahí hacerle doble clic. Ahora sí va a tener sentido lo que estoy tratando de mostrarle en el gráfico. Vamos a actualizar otra vez la tabla. Y al actualizar la tabla, si bien, espera que, ¿qué pasó? Andate un poco rápido tu base. yo le di todo. Ah, no. Al primero más. No, está bien al primero. O sea, que nos faltó, viste que le cambiamos la fecha, 1 de enero de 2019, pero al darle doble clic lo que nos faltó fue ir a cambiarle que rellene por mes. Entonces, eso es lo que faltó. Dale nomás otra vez doble clic, no importa. 1 de enero de 2019, doble clic, y en el botoncito, no, en el botoncito, eso es lo que nos faltó, entrar al botoncito del Ah, relleno que salía al lado, que está todavía ahí. Ahí ya desaparece, a ese. Quiero decirle meses. rellenar meses. Eso, al rellenar meses, entonces, y actualizar la tabla, voy a ver que ahora sí tengo para comparar contra el año pasado, por ejemplo. Ahora vamos a suponer que ustedes la tabla que tienen en la empresa es de datos históricos con la finalidad de hacer una comparación con el año pasado, el mismo mes, pero el año pasado, o el acumulado hasta acá contra el acumulado del año pasado. Suelen ser cosas, digamos, que se suelen analizar en empresas. Por eso nomás quiero ver cómo tendrían que estar dispuestos los datos para que eso sea visible y que también el gráfico que le añado me acompañe a ese análisis, digamos, ¿verdad? Entonces, una vez que hicimos todos esos cambios, quiero que ahora le saquemos a los años que no tienen sentido. Es decir, solamente quiero este año y el año pasado, ¿sí? Entonces, a los demás, chau. Va a quedar En la 2020. opción directa acá en el Ahí nomás. filtro. Si yo le cambio al gráfico, él también me muestra ese cambio en la tabla dinámica. Si Ah, quería hacerlo en la tabla dinámica, también me iba a cambiar el gráfico. Entonces, a eso es lo que se refiere el gráfico dinámico. Que el gráfico dinámico, a propósito, en el área del trazado del gráfico, muestra los campos que se están viendo en la tabla dinámica. De hecho, quiero que noten que este gráfico tiene arriba, dice suma de montos, que es el campo que muestra los importes. Abajo tiene el filtro de fecha o el campo de fecha, donde yo también puedo entrar a jugar un poco con los meses. Y después también tengo a los años para poder hacer los filtros. Entonces, los filtros en realidad puedo hacerlo tanto en el gráfico como en la tabla, y en cualquiera de los dos que haya cambiado algo, el cambio se visualiza en las dos partes, en el gráfico como en la tabla. En este caso, ya desaparecieron los otros años, entonces puedo hacer mi análisis y ahí puedo decir, bueno, hasta agosto es lo que se realizó, en tu caso los salarios que se pagaron, en el caso de Araceli, ¿qué era Araceli que vos cuantificabas? No olvidé ya. Los importes así que vos más usabas en tus bases de datos, en tus tablas dinámicas, me dijiste algo, no me volumen. acuerdo. Volumen, bueno, en el caso de Araceli podría ser un comparativo entre volúmenes, porque no sé, estoy analizando un poco para ver ahí cómo va, digamos, en cuanto al volumen que están negociando, que estamos enviando en la empresa. Entonces, ese tipo de análisis un poco con respecto
al año anterior y nada, quieren sacar conclusiones, a ver qué estrategias podemos utilizar para lo que queda del año, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es entender que si la base de datos se va a querer mostrar luego con ayuda de un gráfico, estos datos tendrían que, si tienen fecha, tendrían que disponerse de este modo. Si yo tengo todo como fecha corta y voy a tratar de hacer estos grupos de meses y años. Ahora, si mi base de datos me muestra luego una columna de años, otra columna de meses, otra columna de días, y esos campos van a ser utilizados y dispuestos correctamente para que el gráfico en sí me dé, por ejemplo, abajo los ejes de los meses, a la izquierda el eje de los importes y que cada curva pueda ser comparada y contrastada contra la otra. Entonces, habíamos visto nomás nosotros. Esto sería lo ideal, digamos, ¿verdad? Ahora, ¿puedo hacer el gráfico diferente, que no sea de curvas, sino que sea de columna? Claro que puedo. Entonces, ¿cómo cambio de gráfico? Allá arriba ahora tengo una herramienta de gráfico dinámico. Puedo entrar a una de las pestañas, muestra donde dice cambiar tipo de gráfico hacia la derecha, por ejemplo. Si entro en cambiar tipo de gráfico, puedo ir a utilizar un gráfico distinto, por ejemplo, columna. Si entra en columna, ese, por ejemplo. No sé, no me gusta más tanto esa combinación del rojo con azul, no sé a usted, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Se ve diferente, ¿sí? Puedo querer ver columnas y no líneas, y no sé, porque a mí no me gusta, o porque a mi jefe o a mi compañero o al que le voy a mostrar no le gusta ver, no sé, entienden más con columnas que con líneas y no está mal. Ahora bien, cuando yo tengo columnas, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para que se aprecie mejor la tendencia, por ejemplo? ¿Sí? Aquí no tengo visible correctamente si el año pasado estuve mejor que este año. ¿Cómo puedo mostrar un poco eso? Entonces, ese gráfico que no muestra líneas, pero que yo necesito, o el que me está pidiendo el informe necesita ver una línea por lo menos para saber una tendencia, entonces yo puedo incorporarle eso al gráfico. Depende de la versión de Excel que tenga. ¿Por qué digo eso? Porque en esta versión, al hacer clic, salen esos botoncitos a la derecha, y uno es más y otro es una brochita, así, un pincel. Entonces, si quiero, puedo entrar en el de abajo, el del pincel, y busco a ver si alguno añade una línea de tendencia, ¿sí? Pero si ninguno me añade de esa lista de estilos, yo puedo también insertar eso al gráfico. Quiero que entres en el botón del más que está al lado del gráfico, el que está arriba. Al entrar en ese, quiero que mires que el último es línea de tendencia, que es una casillita de verificación. Quiero que tildes esa línea de tendencia. Entonces, como yo estoy seleccionando el gráfico, él no entiende a cuál de las dos series vos le querés poner la línea de tendencia. Entonces ahí te pregunta, ¿es para el 2019 o es para el 2020? No sé si se puede seleccionar los dos al mismo tiempo. Prueba un poco si puede con Shift o con Control. No, tenés que decirle, quiero este primero y después al otro. Bueno, entonces el que seleccione está bien. Y al darle a aceptar, él incorpora una línea y te dice entre paréntesis que esa es la línea para el 2020. Entonces, como son colores medio similares, digamos, nada, sería bueno ponerle un color bien diferente luego a los dos, como para que ninguno se confunda, digamos. Eso, ¿no? Que con que sean colores diferentes, más ya está bien, ¿verdad? Entonces, la línea visualmente se visualiza que es una para un color y otra tendría que hacer para el otro color. Eso está bueno. Entonces, ahora le voy a poner la línea de tendencia a la otra. Yo puedo ver entonces que el naranja es 2020, y si bien 2020 tengo hasta agosto realizado, lo de septiembre, octubre, noviembre puede que la empresa trabaje con presupuesto. No sé si ustedes trabajan con presupuestos en la actualidad. Presupuesto de volumen, presupuesto de salario, presupuesto de gasto, presupuesto de ingresos. Trabajan con eso, ¿verdad? Entonces, puede que eso sea proyectado, ¿sí? Si quiero, de repente, puedo mostrarles también cómo podríamos hacer que el gráfico que está mostrando datos entre realizado y proyectado, cómo hacer una pequeña diferencia visual en esos datos. Después vamos a entrar más en detalle, pero ahora quiero insertarle otra línea de tendencia más, que va a ser la tendencia al año pasado. Entonces voy a tener que volver otra vez a entrar en la flechita. Voy a pedirle, a ver un poco. En este caso,
Tenemos en este opciones. caso, no, pero él como ya tenés una, él piensa que vos querés cambiar la que ya tenés, entonces vas a tener que Ah, seleccionar las columnas de color celeste ahora. Una de ellas nomás seleccionar del gráfico y va a ok. seleccionar todas. Y ahora le decís línea de tendencia a ese. Entonces él ahí va a entender que a esa es lo que le querés poner la línea de tendencia. Ahora se va a ver una línea diferente, ¿sí? En el color diferente, porque teníamos dos colores. Y bueno, ahora lo que puedo ver es que las dos tienen tendencia positiva, una más positiva que otra, es decir, una está más inclinada que otra. Y a nivel, digamos, más técnico, ya se ve eso, digamos, es como, por ejemplo, mi línea de tendencia me puede dar, y no sé, algunos quieren ver la ecuación de la línea de tendencia para medir su pendiente, ese ya es muy econometría, muy matemática, qué sé yo, geométrica, etcétera. Pero nada, podemos ver también, ¿verdad? Vamos a suponer que así como hiciste un clic sobre la barra celeste, yo puedo hacer un clic sobre la línea. De hecho, veo dos puntos a los extremos nomás de la línea, pero ahora puedo hacerle un clic derecho. Hacerle un poco un clic derecho un ratito. Al hacerle clic derecho vas a ver allá abajo, dice formato de línea de tendencia. Si entras en formato de línea de tendencia, te sale, está tapado nomás por tu lista de campos. Cerrarle un ratito a tu lista de campos para ver nomás eso. Ahí atrás está. Entonces, la línea de tendencia que usa Excel por defecto es lineal. Entonces yo puedo usar las demás que están disponibles, exponencial, logarítmica, polinómica, potencial, y vamos a ir viendo que eso va a ir variando de forma, pero ya va a depender para qué quiero usar una u otra, ¿sí? Lo normal, si solamente quiero expresar la tendencia que tienen mis datos, entonces es usar la lineal nomás, ¿sí? Pero una vez que tengo eso visible, hacia abajo, justamente las últimas opciones dicen presentar ecuación en el gráfico, y si yo le tildo eso, voy a ver que sale una ecuación y es igual a, y ahí aparecen algunos valores que llevados a una ecuación puede expresar la pendiente. No sé, eso a nivel, por eso digo, a nivel técnico va a haber empresas que utilizan hasta ese dato, inclusive cuando tienen sus datos en pantalla y quieren mostrar, digamos, esa información. Y la otra es el R cuadrado, ¿sí? El R cuadrado también puede, así como se ve la ecuación de la línea de tendencia, puede mostrar también eso. Si querés puede mostrar los dos, solamente que al mostrar los dos y puede ser mucha información en el gráfico y puede encimarse. Entonces, la idea es entender nomás que de esta forma uno puede básicamente hacer la presentación y mirando puede uno saber cuál de ellas por la ecuación que se presenta en la planilla, perdón, en el gráfico, tiene más pendiente que otra, digamos, ¿verdad? En realidad hay que repasar un poco la parte de geometría del espacio y eso así para poder entender eso al mirar nomás. Yo en realidad no soy muy fanático de eso, pero como hay gente que suele pedirme cuando muestro la parte de gráfico y la parte de línea de tendencia, nomás les muestro que eso es algo que suele ir añadido cuando se quiere hacer ese tipo de análisis, ¿sí? O Bien, sea, sí. para aclarar nomás, la Sí, línea de tendencia es cuánto normalmente es el promedio. A eso se más refiere, o ¿verdad? menos es eso, es un promedio, Ujú, pero ojo, y sí, sería un promedio a nivel desde inicio, y un promedio tipo acumulado nomás, ¿verdad? Porque al principio tenés ujú. menos y después tenés más, entonces Y él va va, básicamente ya. mostrándote si va a ir subiendo o va a ir bajando en función a Ajá, los valores que se están teniendo desde enero hasta el valor que tengas último, digamos, ¿verdad? En este caso, como los datos ya están hasta diciembre, entonces él ya te muestra una línea de tendencia final. Pero como en el sí. 2019 son datos ya realizados, ahora en el 2020 hasta agosto son realizados y desde septiembre son proyectados. ¿Cómo podemos hacer para que eso sea diferente en la visualización? Y vamos a retocar un poquitito para Mm, mostrar nomás cómo se haría esto, ¿sí? Por ejemplo, hasta agosto es hecho sí, ya. No se puede más decir que, que, sí. que es proyectado. Ahora, desde septiembre sí va a ser proyectado. Pero ojo, a todos los datos que tiene la tabla dinámica que tenga texto, se le puede modificar. Lo que tenga número, Mm, bueno, justo nomás los años tienen número y en ese caso sí a ese dato numérico sí se le va a poder modificar, pero a los números de la tabla dinámica, los que expresan valor, a esos no le vamos a poder tocar. De hecho, quiero cambiar el valor de esa celda, por ejemplo, 3.250.000,
Si le das suprimir o le da, no sé, un valor diferente, él te tiene que lanzar un mensaje diciéndote que no se puede cambiar. Pero si te vas y andate un poco a septiembre, que está abreviado ahí debajo de agosto, ponerle un poco un asterisco al lado de septiembre. Es decir, ya está escrito, entrar, le pones un asterisco, dale enter, él sí te va a dejar pasar. De hecho, eso se tiene que ver allá en tu gráfico, ¿sí? O sea, al cambio que le estás dando para entender nomás que septiembre presenta datos proyectados. Ojo que yo puedo decir, desde septiembre que presentan los asteriscos son proyectados, pero para 2020 nomás son proyectados, no para 2019. Entonces puede haber alguien más detallista todavía y me dice, che, ¿por qué tenés tu de septiembre hasta diciembre proyectado si el de 2019 ya no es proyectado, es realizado? Bueno, entonces lo voy a cambiar solo en el gráfico en la parte de las barras. Entonces, pero ojo, vamos a suponer que yo acá solamente estoy analizando la del año 2020. Entonces a propósito me voy a ir en el filtro y le voy a sacar a 2019 un ratito. Entonces solo voy a mirar 2020, ¿sí? Y al hacer eso, ahí sí soy dueño de ponerle al mes los asteriscos que quiera para dar a entender que estas son ventas o volúmenes o sueldos proyectados, por llamarle de alguna forma, ¿sí? Y ojo que esos cambios estuvimos haciendo nomás manualmente. Si entramos a la tabla, nos pusimos al lado del mes, le pusimos un asterisco y eso ya está visible. Todo cambio que yo genere en la tabla no afecta a la base de datos. Eso también es importante de entender, ¿sí? Entonces, por eso nomás me tomo la libertad de decirte que modifiques, inclusive modificar noviembre y diciembre, es decir, ponerle el asterisco al lado, y eso se va a ver, digamos, en el gráfico. Pero fuera de eso, vamos a ver un poco cómo ahora hago que ese color que tienen las barras de septiembre a diciembre pueda cambiar por algo diferente a lo realizado para que se pueda entender que esos no están hechos todavía. Entonces, voy a hacerle un clic más al de septiembre. Entonces, en vez de seleccionarse todas las barras, se va a seleccionar solamente una. Y a ese yo le voy a jugar su formato. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, quiero que se entienda que puedo hacerlo con el clic derecho, porque el clic derecho también me va a dar las opciones de poder formatear. Por ejemplo, el relleno. Si yo entro en relleno, para ver nomás cómo podemos hacer ¿Cómo eso. se marca uno nomás? A mí me marca Al hacer un todos. clic en Otra una vez. barra, se marcan todas, pero cuando haces otra vez clic, entonces él entiende que esa barra nomás querés marcar. Probá nomás y comentame si te sale o no te sale. ¿No te sale? Sí, ahora. Eso. Entonces, al hacer ese cambio, repito, o con clic derecho para que salgan también las opciones de cambio que le puedo hacer a esa columna, o me puedo ir allá arriba donde también están las opciones de diseño que también van a tener tema de color, tema de borde, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero vamos a hacer primero una columna, vamos a modificar con el clic derecho y otra columna vamos a modificar con las partes de las opciones. Entonces, y ahí ya depende de ustedes nomás. ¿Quieren cambiarle de color o quieren mantenerle el mismo color, pero ponerle, por ejemplo, así rayado o Rayado. con un borde, digamos, que sea así de guiones, etcétera, etcétera? Ese ya depende del gusto de cada uno. Si yo les muestro nomás cómo sería el procedimiento y a partir de ahí lo que ustedes, cada uno con su ingenio puede hacerle el formato diferente, ¿sí? Ese va a ser para el tema, por ejemplo, ahí dice automático, pero decirle línea con degradado un poco. ¿Por qué dice línea? Ah, porque ahí, ¿verdad qué? Ah, porque estás en borde nomás. Pero mira si te va a relleno, por ejemplo. Viste que ahí arriba nomás dice relleno. Ese, otra vez, clic derecho, formato de punto de datos. Y el baldecito, el que siempre te va a dar las opciones de color. Pero mira ese. Ahí dice relleno sólido. Mira si le pones ese con textura, por ejemplo. La textura tiene que ser nomás otra vez algo medio similar al color o diferente, eso ya depende de cada uno, ¿sí? Pero si ahí seleccionas eso, quiero que vean nomás que la trama, porque el que seleccionaste hace rato decía relleno de trama, hacia abajo, si haces eso, ahí por ejemplo puedes cambiarle otra vez el color. Dice primer plano y puedes ponerle en el color naranja. Entonces, está rayado, pero está en el mismo color. ¿Por qué en el mismo color? Y porque después si quiero incorporar otra vez 2020, el otro 2019, se va a entender que los sólidos son los realizados y lo que tienen rayas son los proyectados, por decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, nada, es una opción que está disponible. La idea es un poco que vayan viendo, que vayan practicando. ¿Vos estás pudiendo hacer Araceli? ¿O Sí, te yo ya quedaste? sé. Ah, ok. Métanle nomás.
Vamos a tratar de cambiarle los formatos a las 4 columnas que quedan. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y quiero que prueben 2 con el clic derecho y 2 con las opciones de allá arriba, porque quiero que descubran cuáles son las opciones similares para poder hacer los mismos cambios, digamos, ¿verdad? Ante cualquier consulta me avisan, les doy un tiempito ahí para que modifiquen, sin problema. Eso, espectacular. ¿Cómo puedo hacer? Si yo Compartime por tu hago pantalla más. un ratito, Araceli, voy a mirar para entender lo que me estás preguntando. Dije que yo ya hice eso, ¿verdad? Espectacular. Acá me Súper. sale todas las leyendas. Ah, ok. Bien. ¿Querés hacerle Si yo, desaparecer las leyendas? Ok. no, y ahora me sale Eso bien. No, No, decime hace nomás, rato. ¿cuál era tu pregunta? ¿Cuál era tu pregunta? No, ya. Recién me estaba probando y esta leyenda, tipo, se me. No sé qué es lo que hice hace rato. Porque, tipo, desaparecía, me daba hasta agosto. Si yo hacía así, no es que se Pues, achicaba todo, sino. Puede ser por el por el tamaño, tamaño de ¿verdad? la fuente y por el tamaño del espacio. Entonces, si vos le agrandás la Ahí fuente, da. ok. Entonces, ¿él qué hizo? Que vos cuando seleccionaste, en vez de hacer la selección del borde de afuera, seleccionaste de adentro y al agrandar, lo que hiciste fue que el tamaño de cada mes se agrande más. Y al agrandarse más, necesita más espacio para mostrarte todos los 12 meses, pero como el espacio se mantiene siempre en el mismo lugar, entonces se queda, digamos, sin mostrarte todos los meses. Eso nomás fue. Por ahí. Sí, ya está. Ahí está súper bien. A ver. Bueno, lo que yo les decía era el tema de por qué mantenerle en ese color, porque si ahora otra vez quiero meterle al 2019 dentro del gráfico o dentro de la tabla también, ¿verdad? Quiero que vean que en ese momento la información tendría que mostrarse correctamente, es decir, todo lo realizado del 2019 tiene que verse en barras o en columnas sólidas con un color diferente a este, ¿verdad? Que estamos viendo en pantalla, y aquellos que ya se transformaron en rayas, porque ustedes ya le pusieron las tramas, se tienen que mantener eso. Entonces, eso quiero probar. Si yo filtro otra vez y le pongo a 2019, para mirar nomás, evidente que después le pueden hacer deshacer nomás, ¿sí? Para mantenerle en el 2020 nomás. Pero quiero Sí. que... ¿Dónde se fue tu campo? Muy buena pregunta. Ahí, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Quiero que le des un clic derecho al gráfico. Y al darle un clic derecho, vamos a mirar un poco a ver si sale. Dice... Espera que le voy a buscar. Mostrar lista de campos. Esa es la lista de campos de tus opciones de gráfico dinámico. Entran en opciones de gráfico dinámico un ratito. El penúltimo. Espera que... Creo que es mostrar. Andate un poco. No, no, no. Ahí era. Ah, Ahí nomás. Pero allá dice la pestaña mostrar. Espera un ratito. Mostrar información, mostrar título, diseño, tabla, ordenar. No. Cancelar nomás y te voy a mostrar de otro modo, ¿sí? En la cinta opciones, de hecho quiero que entre un ratito, creo que en diseño, allá arriba dice herramientas, gráfico dinámico, ay, espera que voy a buscarle, ¿dónde está? Tipo los filtros, ¿verdad? Hay uno, sí, andate un poco a formato, un ratito nomás voy a ver si no está ahí. Y en ¿dónde? formato, no, en la pestaña que está al lado nomás, viste que diseño de dónde Ah, entraste, y esa. Aplicar formato a la selección, restablecer coincidir estilo, paneles, no. Y en analizar, el primero, el de arriba, sí, en el mismo lugar, pero eso.
acciones, mostrar y ocultar, vean un ratito para ver si te sale ahí el botones, ahí también, botones de campo decía. Eh, el segundo dice mostrar botones de campo. Ujú. Entra otra vez en ese. Ahí. Sí. El Y ahí segundo. le ¿Viste di que dice? clic. No, pero vos le diste a lista de campo. Ese, el de la derecha. Ese. Este. Bueno, atendé algo. Dice, mostrar botones de campo de filtro informe. Filtro informe es que no tenés nada ahora. Mostrar botones de campo de leyenda. Ese no te sirve. El que vos querés es el de... ¿Cuál era? ¿Dónde estaban los años? Sí, leyenda tendría Leyenda que ser estaba. De destilda leyenda. y tilda otra vez a ver si aparece. Si no te aparece, es porque o se ocultó por el efecto de la visualización de tu leyenda. Eso, Y si yo agrego acá nomás. y ahí no puede ser. Ah, Ahí, ahí salió otra vez, mira. ahí está. Claro, viste que te fuiste a modificar tu leyenda y la alargaste más. Y al alargarle más seguramente se Sí. perdió allá arriba y nosotros no nos dimos cuenta. Bueno, y ahí está. A ver, ¿qué me falta? Ah, mira, ya Ah, salió. se Pero quedó ahí, en naranja acá. 2020, entonces todos los otros tienen que cambiar a naranja probablemente, ¿sí? O sea, ¿por qué se queda en naranja siendo que yo estuve trabajando ya con el azul? Porque se ve primero el 2019 y el azul es el asignado para la primera serie visible nomás. Entonces, ¿qué puedo hacer para que eso cambie? Y poder cambiarle de lugar. 2020 ponerle a la izquierda y 2019 ponerle a la derecha en tu tabla dinámica. Anda por un ratito a hacer eso, a ver si cambiamos eso. Entonces, acuérdate Este que esa es crees una... que. Sí, 2020 ponerle a la izquierda. Muy bien, así, soltá ahí. Y ahí creo que solucionamos en el Sí. sentido de que como 2019 está después, en realidad 2019 tendría que verse primero, ¿sí? Pero nada, para Sí. entender nomás, este concepto de que nosotros en el cambio original que hicimos le afectamos cuando 2020 estaba en azul y como azul es el Súper. primer dato que se ve en la tabla dinámica, entonces él mantiene siempre, en el momento que le mete otro, si el otro es primero, el otro se queda en azul y el segundo cambia al otro color. Por eso no tuvimos ese desfasaje de color. Ahora ya está solucionado y lo que se entiende es justamente eso que estamos viendo, que todos los colores sólidos, no importa si son distintos, son aquellos importes de lo que ya se realizó, sea salario, sea volumen, sea venta, no sé, lo que estoy analizando en mi tabla dinámica. Y ojo que si bien yo puedo estar teniendo eso visible en mi tabla dinámica, yo nomás le jugué al formato de esas columnas para inducir a que la persona que esté viendo este gráfico pueda entender que eso es proyectado. A lo mejor no me da la chance de poder cargar en algún lugar que lo que está en asterisco es proyectado, por lo tanto yo tendría que poder aclarar eso en alguna parte del gráfico. ¿Cómo se hace para añadir información que no está visible o que no está disponible en el gráfico normalmente? Acuérdense que ustedes en realidad a su tabla de Excel o a su planilla de Excel le pueden añadir forma, figuras, etcétera, etcétera. Entonces, a propósito, vamos a hacer eso. Primero quiero ponerle un título, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el botón más que está ahí a la derecha del gráfico, arriba, vamos a hacerle un clic. Van a ver que va a aparecer la opción de títulos. Entonces vamos a tildar título para que el título se vea también en el gráfico, ¿sí? Entonces, el botón más que está ahí a tu derechita, nomás, Araceli, Ah, ahí arriba, título del gráfico tendría que ser, ¿sí? Y título del gráfico te da dos opciones, o que se ajuste o que se, como dice, encima del gráfico o superpuesto centrado. Eso ya va a depender de cómo vos quieras. En el momento que le definí, vas a tener que entrar a cargarle algo que no diga siempre título del gráfico, sino que diga exactamente lo que se tiene que ver ahí. Entonces, no sé, vamos a ponerle comparativo y ponerle Araceli volumen y vos ponerle salario, digo, nomás por ponerle algo que asimilemos más. Eh, año 2019, año 2020. Bueno, y si quiero ponerle algo ahí, entre paréntesis, ponerle de septiembre a diciembre proyectado, qué sé yo. Pero si no le quiero poner en el título, porque eso quiero que muestre más nivel de detalle, nomás no en el título principal, entonces voy a ir a insertar algo más. Entonces, hasta acá era para ponerle un título y ya está. Pero ahora me voy a ir, y de hecho quiero que se vayan a insertar luego, ¿sí? Porque en insertar tengo, y ahí por ejemplo voy a tener un botón llamado ilustraciones, y ese botón ilustraciones te permite imágenes, forma, etcétera,
yo quiero insertar, sí, y entre las formas hay uno que corresponde a texto, ¿sí? Entonces, puedo entrar en ese, puedo hacer un clic en el gráfico y escribir lo que estoy queriendo decir, que, no sé, volumen proyectado Eh, o salarios proyectados o presupuestados, qué sé yo. Y te va y le pones debajo de, porque ese se puede mover, a partir de lo que escribí ahí, ese le puede llevar y le pones debajo de los meses que están así, digamos, y puede, no sé, de repente le pueden cerrar en un cuadrito con color, cosas así, ¿verdad? Puedes ponerle color a ese texto que le insertaste, podés inclusive, creo que se puede, no estoy seguro, que se pueda cambiar solo el color de las fuentes de esos meses. Entonces ese tipo de cuestiones se pueden modificar con la finalidad de proyectar o mostrar, digamos, esa información. ¿Verdad que qué vos estás queriendo hacer? Vos estás queriendo cambiarle el color, vas a tener que hacer la selección y te vas a inicio. Y en inicio sí vas a poder afectarle al formato de esa selección. Entonces ahí puedes claro, ponerle, porque no no sé, es. Sí. lo que quiera, tamaño, tipo de fuente, color de letra, color de fondo, negrita, etcétera, 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 ¿sí? No te permite mover, pues parece que no se te Sí. mueve. Ahí nomás se queda, parece, ¿verdad? Ah, ok. Mm, Ah, y bueno, ya, a partir de ahí eh, ya depende de cada uno, ¿sí? Cómo quieren visualizar eso. Ok. Con eso yo creo que por lo menos insertamos el valor de, perdón, insertamos un gráfico dinámico que cualquier cambio que yo le haga a la tabla dinámica va a afectar al gráfico dinámico. Ahora, ya que estamos con el tema de gráfico, quiero aprovechar y decirle también que nosotros podemos usar gráficos simples con tabla dinámica, pero no es tan fácil como parece usar un gráfico simple con tabla dinámica. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar ahora. Quiero que nos posicionemos en la tabla dinámica un ratito, en una celda nomás, no importa cuál de las celdas, y quiero que vayamos a insertar. Acuérdense que en insertar estaba la opción de insertar gráfico simple y no dinámico, aunque también en esta versión hay un botón diciéndome gráfico dinámico. Pero vamos a suponer que yo quiero hacer un gráfico circular, pero yo ya sé que el gráfico circular no me va a graficar bien cuando tengo dos columnas, ¿sí? Pues no importa, a sabiendas luego voy a pedirle ir a insertar un gráfico no dinámico, sino la torta esa que está ahí debajo de líneas, el circular, el de porciones, ese, vas a entrar ahí, le vas a dar, no sé, 2D, 3D, anillo, lo que quieras, no hay problema. Y quiero nomás que noten algo. Como estuve posicionado en la tabla dinámica, él entendió que yo quería hacer un gráfico dinámico, aunque inserté un gráfico simple. Él le convierte a gráfico dinámico, aunque yo no quiera. Pero miren el título del gráfico, dice 2020. No dice nada de 2019. De hecho, si yo me voy y me posiciono en las porciones, van a salir así unos rótulos diciéndome qué mes muestra cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, llevan tu puntero del mouse sobre una de las porciones, déjalo un ratito y ahí dice, esta porción es junio 2020, 3.400.000, 10%. O sea, te va dando todos los datos de lo que él seleccionó automáticamente para graficar. Siempre lo que grafica un gráfico circular, de todas las columnas que está visible, es la primera columna. Pero ojo que de todos modos, esto es un gráfico automático, un gráfico dinámico, ¿sí? En este caso, quiero que borre, eso se borra con suprimir nomás. Al suprimir este gráfico dinámico, que inicialmente quería que sea simple, no dinámico, ahora voy a hacer lo siguiente. Debajo de 29.400, que es el total general del 2019, está vacía la celda. Quiero que te posiciones debajo. Aún posicionándome en una celda vacía, pero próxima a la tabla dinámica, en el momento de irte de vuelta a insertar el gráfico, y quiero que siempre insertemos el gráfico circular. Entonces, al insertar el gráfico circular, él intuye que yo igual quiero seguir graficando lo de arriba, ¿sí? Porque estoy fuera de la tabla, pero pegado aún a la tabla. ¿En qué momento él va a dejar de entender esto? Borra otra vez, por favor. Quiero que le des ahora un espacio de posición, o ahí está bien, en una celda que no toque ningún valor. Y en el momento de hacer la inserción del gráfico circular, él ahí va a decirte, ah, bueno, vos querés un gráfico, pero no me mostrás qué datos querés graficar. Ahí es donde yo voy a tener que ir a decirle exactamente qué es lo que quiero graficar. Como me está tapando la información, voy a llevarle un poco más abajo a esa área vacía, debajo de mi tabla, ahí por ejemplo, y ahora voy a arrancar seleccionando. Bueno,
Acá lo que quiero que se entienda es que todavía esta tiene la característica de gráfico simple, no dinámico. Y me voy a ir ahora a... espera, que ¿dónde era que nos íbamos a ir? Tengo que ir ahora... allá arriba tengo las herramientas de gráfico, que son las últimas dos pestañas, diseño y formato. Si yo entro en diseño, quiero que noten que hay un botón llamado seleccionar datos a la derecha. Y ese botón me va a servir. ¿Vos le estás encontrando, Neri? Sí, la encontré. Bueno, en ese botón yo puedo ir a hacer la selección, pero ojo, vamos a suponer que yo quiero seleccionar los datos del 2010, del 2020, pero no lo proyectado, lo realizado no quiero seleccionar. Por lo tanto, voy a ir a hacer la selección desde enero hasta agosto y su importe, ¿sí? Entonces, clic en enero, arrastro hasta Pero 1.400.000. Desde desde enero, desde enero, enero. Sí, no desde fecha, porque si le pones fecha, él va a entender que ese dato que está al lado, que es justo, es número, el dato del año, es un dato para graficar también. Para que él no entienda que 2020 es un dato para graficar, entonces va a ser desde enero, pero no hasta 2.450.000, porque ojo que yo no quiero graficar 2019, yo quiero graficar solo 2020, por lo tanto, eso, ahí está. Pero atención, cuando hago la selección de solo esos datos parciales de toda la tabla dinámica, le voy a dar ahora aceptar y vamos a mirar. Al darle a aceptar, quiero que noten lo que pasó. Ojo que yo seleccioné hasta agosto nomás, pero él entendió que como los datos están viniendo de la tabla dinámica, vuelve a ser gráfico dinámico y evidente que él le metió a datos que yo no quería que aparezcan, ¿sí? Pero ¿y por qué lo que tanto problema? ¿Por qué pues no le dejo nomás como gráfico dinámico y sigo viendo? Porque vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que yo quiero presentar la información de todos los meses de los 2 años, pero añadido nomás quiero mostrarle las porciones de lo realizado, pero de un solo año. Por eso nomás estoy tratando de ver de qué modo puedo usar un gráfico simple para que me ayude a mostrar esos datos. ¿Y por qué no hago nomás en el filtro en la tabla dinámica? Porque si hago el filtro en la tabla dinámica le va a afectar a todo lo demás y no voy a poder mostrar otra vez lo proyectado en otro lugar, digamos. Entonces, y simplemente por eso voy a hacer lo siguiente. Control Z, porque Control Z tendría que volver a ver el gráfico vacío. Y en el gráfico vacío voy a volver a hacer un clic, voy a volver a verle a los botones, voy a entrar otra vez en diseño y voy a volver a entrar en seleccionar datos. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora voy a hacer algo diferente. No voy a seleccionar a través de rango de datos del gráfico. Voy a seleccionar a través de agregar. Y ojo que agregar es el botón que está ahí abajo, ¿sí? Entonces, si le doy clic en agregar, ojo que agregar permite hacer la selección por serie. Y cada serie tiene su nombre y su número. En este caso, si estoy diciendo que quiero hacer un número para cada serie, entonces vamos a probar lo siguiente. Necesito que ahora seleccionemos solo en nombre el 2020, que es el año, ¿sí? Entonces, puedo hacer un clic en la celda, no hay problema en hacer un clic. Y ahora los valores. Quiero que en vez de ese 1 que está entre llave, voy a borrarle a esa llave y al desigual inclusive, le voy a dejar vacío. Y ahora me voy a seleccionar desde 2.850, perdón, 2.850.000 de enero hasta 1.400.000 de agosto, que es lo que quiero ver, digamos, dentro de mi... Bueno, ahora le voy a dar a aceptar y vamos a mirar todavía aún más. Quiero que notes que a la derecha aparecen etiquetas del eje horizontal que son números, pero en realidad ahí yo quiero que me aparezcan los meses. Entonces voy a entrar en el botón de editar que está encima del 1 y ahí voy a ir a seleccionar desde enero hasta agosto, que son los meses que estoy llevando a ese gráfico. Y en ese momento le voy a dar a aceptar y al darle a aceptar otra vez voy a ver que ahora por fin mi gráfico dejó de ser dinámico, es lo que estoy queriendo y es solamente una porción de lo que tenés en la tabla dinámica. ¿Sirve? Sirve, porque vos querés solamente una parte, hacerle énfasis. No sé por qué le querés un énfasis mostrando todos los datos. Va a haber veces que va a suceder eso. Yo voy a tener completa mi tabla dinámica y una parte nomás de lo que yo voy a querer graficar. Entonces voy a tener que hacer o conocer cómo se hace de esta forma o algo más fácil. Voy a copiar lo que quiero, pego atrás, selecciono eso del gráfico y listo, ¿verdad? Entonces no voy a tener ese inconveniente de que siempre que quiera usar un gráfico simple con un gráfico dinámico me complique de esta manera
que siempre me va a querer convertir a gráfico dinámico. ¿Se entendió la idea? Sí, y esto no solamente con el circular, con cualquiera puede ser, ¿verdad? No, con cualquiera. Ojo que yo le pregunté nomás justamente por eso cuál era el que más utilizaban. Entonces, para darle un énfasis de lo que ustedes más utilizan, nomás le estoy mostrando qué se tendría que hacer en ese caso de necesitar esto con la tabla dinámica, que es lo que ustedes ahora van a empezar seguramente a dominar, ¿verdad? Entonces, como este es un accesorio que viene añadido con la tabla dinámica, por eso nomás hago esta aclaración, porque vamos a tener esas complicaciones que si no conocemos, entonces vamos a pasar tiempo tratando de ver cómo solucionamos y bueno, entonces por eso nomás le estoy mostrando que esta sería una solución evidente. A este gráfico después le puedo cambiar título, le puedo poner, pero lo ideal sería entender que en el momento de hacer la selección no haga la selección por rango de datos, porque al hacer por rango de datos lo que él entiende que tiene que ser gráfico dinámico, tiene que ser una selección por parte para que él no me convierta a gráfico dinámico, nada más que eso, ¿sí? Entonces, bien, esto por lo menos para ver, ya que queremos acompañar a cada tabla dinámica, vamos a acompañarle a un gráfico y vamos a ir practicando un poco más también todo esto, ¿sí? Normalmente a tus gráficos circulares, ¿qué le solés poner, Neri? Porque este, por ejemplo, tiene las porciones en color, las leyendas, no sé si tienen, digamos, de enero hasta agosto, y título, y solamente dice 2020. ¿Algo más que vos le solés añadir a tu gráfico circular? Y los porcentajes Eso. o la cantidad, que Vamos a serían hacer un poco la eso. llamada de datos. ¿Cómo le podemos incorporar? Al seleccionar gráfico siempre tenemos el botoncito este de la derecha. Quiero mostrar nomás que en el botoncito de la derecha del más siempre voy a tener el tema de, ¿cómo se llama eso? De las inserciones que están preestablecidas para mostrar. En este caso, por ejemplo, etiqueta de datos no está tildado. Entonces, si tildo, y él probablemente va a mostrar valores, no porcentaje. Entonces, como la torta normalmente siempre reparte la composición de todos los datos seleccionados en un 100% y distribuye en ese porcentaje de participación. Entonces yo tengo que tratar de encontrarle cómo veo eso en la torta. ¿Sí? Entonces la flechita de esa etiqueta de datos me va a servir, voy a entrar ahí y ahí en realidad ahí solamente tengo en qué posición se van a ver los datos, pero el último dice más opciones. Entonces si entro en más opciones puedo ver, a ver un poco, si bien ahora justo los formatos de etiqueta que tenés a tu derecha, Araceli, te muestran 4 dibujitos allá arriba y justo él dejó en el baldecito. El baldecito siempre es el tema de formato, ¿sí? De formato de color y demás. Si quiero encontrarme con el tema de los porcentajes, voy a tener que ir a las opciones de etiqueta y en las opciones de etiqueta voy a ver, ahí está, opción etiqueta y está tildado valor y mostrar líneas guía, pero yo necesito porcentaje. Entonces, tildo porcentaje que no está tildado todavía debajo de valor y en ese momento recién van a salir los porcentajes. Y otra cosa, puede que yo no quiera verlo, lo importe. Si quiero ver solamente los porcentajes, entonces voy a seleccionar nomás porcentaje y voy a destildar valor. Y nada, si con eso estoy contento, listo. Si no, voy a seguir haciendo las modificaciones hasta que se muestre lo que quiero. Y así como él muestra de forma predeterminada y puede no leerse correctamente, porque por eso le puedo ir ajustando como para que cada uno muestre mejor. Inclusive puedo ponerle como llamada de datos, puedo, no sé, ponerle colores diferentes, tamaños diferentes, negritas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo nomás no entro mucho en detalle en el tema de los formatos, porque esa es una cuestión de gusto y ahí, digamos, cada uno tiene su gusto. Entonces, dejo mucho a criterio del usuario qué cambios le quiere dar. Sí, pero siempre muestro en dónde se pueden hacer esos cambios para que uno tenga una idea, ¿sí? Bueno, perfecto. Hasta aquí entonces nuestra tabla dinámica 1. Pasemos, por favor, luego que ya le hagan todos los cambios que quieran a su gráfico, a nuestro ejercicio 2, tabla dinámica 2. Bien. En este ejercicio vamos a tratar de desarrollar por parte. Entonces, Neri, ¿qué tiene que hacer Araceli acá? Te voy a hacer una pregunta a vos, una pregunta a Araceli y vamos a ver con la pantalla de Araceli, ¿sí? ¿Qué hacemos primero? Seleccionar toda la base de datos para crear la tabla. Fantástico. Araceli, por favor, si puedes seleccionar. ¿Desde dónde hasta dónde sería, Neri? En esta hoja tiene que...
Eso. Tiene que crear la tabla en la celda I12. Entonces, va a tener que ser, a ver, ojo que hasta acá, yo en la primera al menos le estuve diciendo que hay que seleccionar para insertar, pero en realidad yo no necesito estar siempre seleccionando, sino, en este caso, como ya me dice que tengo que estar en I12, puedo irme hasta I12 e insertar ahí. Entonces, quiero que te vayas un rato a insertar. Y en el momento de insertar, la tabla dinámica, que es el primer botón de la izquierda, entonces ahí él va a mostrar algo diferente a lo anterior. Anteriormente se mostraba en tabla de rango ya la selección que se había hecho previo a este paso, pero ahora lo que muestra es la ubicación en I12 y en la hoja Tab DIN2, que es lo que aparece ahí abajo. Y ahora es donde tenemos que realizar sí o sí la selección de los datos. Por lo tanto, de eso no nos escapamos. Entonces ahí arriba hago la selección. Ojo que tengo que seleccionar correctamente desde los encabezados hasta la última. Eso. Araceli, trata de usar Control Shift, flechita de la derecha y flechita abajo. Súper. Aceptar, porque ahí ya está todo. Voy a ver que la tabla dinámica vacía ahora va a quedar en la celda I12. Voy a tener que ir hasta ahí para mirar. Eso ya está listo, ya veo los campos. Bueno, ¿qué dice el punto 2, Araceli? Nombrar la nueva tabla creada como T2. Bueno, ojo, en la primera tabla la hicimos en una hoja nueva y el ejercicio pedía cambiar el nombre de esa hoja. Pero acá no me pide cambiar el nombre de esta hoja, me pide cambiar el nombre de la tabla. Para tener en cuenta, hermano, la tabla dinámica tiene un nombre que por omisión siempre es o tabla dinámica 1 o 2 o 3, dependiendo de qué números ya se insertaron. En este caso se ve que es la 3, pero acá nomás es que parece ser una celda, pero si yo trato de seleccionar esa celda no me da, digamos, la posición exacta de ese recuadro. Por lo tanto, tiene que ser una forma distinta para el cambio de nombre. Cambio de nombre tengo de dos formas. O me voy en el botón de analizar, que es el de la herramienta tabla dinámica, y allá a la izquierda dice tabla dinámica, que es un botón que tiene una flechita hacia abajo. Y ahí puedo ver el nombre de la tabla dinámica. En este caso, puedo entrar ahí y ahí hacerle el cambio. ¿Cómo quiere que se llame? L2. Ok. Hago el Chiqui. cambio y siempre enter. Y una vez que hago enter, ahora puedo ver que esa tabla cambió. ¿Para qué yo quiero saber cómo se cambian los nombres de las tablas dinámicas? Porque si yo nunca cambio el nombre de una tabla dinámica, yo cuando tengo 10 tablas o 20 tablas y en el momento de querer vincular, por ejemplo, una tabla con segmentadores, eso también vamos a ver en algún momento, yo voy a mirar la lista de las tablas que tengo y toditas se van a llamar tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4 y yo no voy a poder diferenciar entre los contenidos que tienen cada tabla. Entonces vamos a suponer nomás que una tabla tiene volumen, otra tabla tiene cliente, otra tabla tiene proveedores, otra tabla tiene empleados, otra tabla tiene, no sé, digo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces la idea es poder ver que cada tabla tiene un tipo diferente de información y en el momento que yo quiero trabajar con esa información, pues que ese nombre me diga qué contiene cada tabla. A eso nomás lo que voy. En este caso me dice cualquier cosa, ponerle otro nombre nomás y listo, ¿sí? Pero por lo menos quiero que sepan cómo hacen el cambio que más adelante nos va a servir para usar, digamos, ¿verdad? Bien. Hasta acá está el punto 2. Neri otra vez que dice el punto 3. La información de la tabla puede verse por localidad y por tipo de cliente. Perfecto. ¿Qué tildamos primero entonces? Ojo que yo siempre hablo de tildar, pero porque estoy acostumbrado nomás a pedirle que tilde, pero en realidad si ustedes quieren arrastrar, fantástico, no hay ningún problema. Hagan nomás así. Entonces va a ser localidad y tipo de cliente. Localidad nomás tiene que aparecer en fila y tipo de cliente también, o sea, los dos en fila en realidad, ¿sí? Entonces, ahora vos estás acostumbrada a arrastrar o a tildar. Tildar. Bueno, Y entonces tildar después ya nomás. cuando Ya está, ahí la creando ahí sí arrastras. ya veo. Espectacular, está bien. ¿Y vos, Neri? ¿Misma cosa o arrastre directo? No, más tildar. Ok, Siempre ok. recurro a eso. Perfecto, listo. Ahora, si ni el ejercicio me pide, yo lo que tengo que entender es que sí o sí tengo que tildar el que tiene importes, llámese cómo se llame el campo, porque si no, no tiene ningún sentido la tabla dinámica, va a terminar siendo un rótulo nomás visible y eso no es lo que yo quiero ver.
El problema es siempre que el monto al ser tildado aparece en el área de valores, pero con el formato de fecha larga, así es que ajustémosle ahí el formato de número. Muy bien. Acuérdense nomás de ponerle esos separadores de miles. Fantástico, hasta ahí estamos. ¿Qué más me pide? A ver, Ahora Araceli, sí me, ¿qué te dice? ahora sí más me pidió, digo, me salió sin los ceros, coma cero solo. Sin los ceros. Y ¿Te ese te era acordás la vez porque pasada? hicimos el cambio, pero no reaccionó cuando le pedimos, ¿verdad? Y salía otra vez con decimales. Es, Eso era, ¿verdad? Ya, espectacular. Bueno, por fin ya sí, llegó el ahora cambio sí. a tu máquina, entonces. Bueno, Está de por lujo. morirse esta máquina. No, ni te preocupes, que yo tenía también cada problema. Yo para este tema de la pandemia me tuve que adquirir una máquina nueva porque la anterior que ya tenía usando 3 o 4 años ya se colgaba así en el momento que quería colgarse, nomás ya se colgaba y yo me moría ahí porque mis alumnos se Sí. quedaban ahí esperando, ¿verdad? Bueno, a ver, disculpen que me quedé ahí, en el 3 me quedé. 4. ¿Qué dice el 4? ¿A quién le toca ahora ese? Ya me olvidé. Neri, Ara. Ara. ¿Qué dice el 4, Ara? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aparte de visualizar el total, Hay que agregar un monto más, es decir, así se llama el campo, ¿verdad? Pero ¿cómo se agrega un monto? Bueno, vos ya hiciste, no sé nomás cómo hiciste porque me perdí ahí, yo estaba hablando y vos mientras estabas haciendo, estiraste nomás otra vez arre, monto, arre, ¿sí? ahí, Excel. Hola, profe. Hola, hola. ¿Qué me pasó? Desapareció Se todo fue. lo que había y profe. yo me quedé hablando al aire. Eh, bueno, espera que ahí Se está todo. fue. No sé, realmente no sé qué Ay, pasó, Dios. pero ahora estamos otra vez online. Acá al menos no se apagó la luz ni nada. No sé si a ustedes les pasó algo más. Bueno, la pregunta era, ¿cómo No. se llevaba el monto a valores? Y es simplemente tildando en el nombre y no en la casilla de verificación y arrastrándole y soltándole otra vez a valores. Ahora necesito hacer un cambio. Bueno, ya no me acuerdo si les dije o no que nosotros podemos ver 3 tipos diferentes de tabla dinámica. No le llegué a decir nada de eso por si acaso. Si no, voy a hacer un paréntesis y vamos a Creo que volver a no. hablar de eso, ¿sí? No les dije nada. Bueno, entonces disculpen, vamos a hacer algo diferente un ratito, pero solamente para poder entender antes de empezar a hacer lo que está pidiendo nomás. Quiero, Araceli, que te vaya a la celda M1. Y en M1, y si vos también querés, Neri, quiero que anoten lo que les voy a decir, porque esto en realidad no está en ninguna parte. Yo les voy a dar esta información como por la experiencia nomás, ¿sí? Entonces, en M1, quiero que, pero en vez de poner observación, quiero que pongas luego tipos de tabla dinámica. Así luego como título va a ser eso, tipos de tabla dinámica. Bueno. Y ojo que esto es transversal para cualquier tipo de tabla dinámica que ustedes puedan ver en su vida, ¿verdad? Vamos a enumerar, porque son 3. Entonces, abajo ponerle número 1 y a ese número 1 le vamos a llamar de operaciones básicas. De operaciones básicas. Vamos a ponerle 2 puntos y vamos a continuar escribiendo. ¿Qué contienen estas tablas? Son todas las tablas que resumen, y vamos a escribir así mismo, son todas las tablas que resumen los datos con las operaciones típicas de Excel, ¿sí? ¿Y cuáles es lo que son las operaciones típicas? Suma, promedio, pueden ponerle algunas como ejemplo, ¿verdad? Suma, promedio, máximo, mínimo, recuento, por ejemplo, ¿verdad? Esos son los que típicamente uno cuando hace una fórmula, cuando genera una tabla, le da subtotal y eso se puede modificar en suma, promedio, máximo, mínimo. Entonces, la tabla dinámica también abarcan este tipo de operaciones, pero todas aquellas que se resumen con estas operaciones, yo al menos le considero básicas, básicas. Por eso nomás le llamo de esta forma. En el punto 2, vamos a escribir punto 2 ahí abajo, van a estar aquellas tablas que se llaman de ponderaciones. Y ahora, las que tienen ponderaciones, y pueden poner entre paréntesis el símbolo de porcentaje, ¿sí? Símbolo de porcentaje entre paréntesis.
Y estas son aquellas que muestran los datos expresados en porcentaje y pueden ser, y ahora le voy a decir así una serie de casos, ¿verdad? Que son, ¿cómo analizo? Y estos son, cuando te digo porcentaje, Araceli, escribiendo mal el símbolo de porcentaje. Porcentaje del total, que tendría que ser shift 5 y no shift, viste que pusiste un ampersand, entonces a lo mejor presionaste el 6 Ah, en vez de porcentaje. Eso, ahí está. Porcentaje del total. Puedes ponerle con coma nomás todo para que no sea tan largo, ¿sí? Pues unos cuantos te iba a decir. ok. Porcentaje del total era 1. Porcentaje de la fila es otro. Porcentaje de la columna es otro. Eso. Dos más te voy a decir. Diferencia de, así se llama esa ponderación, pero vamos a entender cuando hagamos el ejercicio. Y porcentaje de la diferencia de. Esos serían los que yo al menos le voy a mostrar, que son los que considero tienen que estar en esta. Porcentaje de la diferencia de. Sí, un ratito. Sí, sí, por favor, adelante. Hola. Hola, María. Sí, requerí ayuda. No, no, no. No, no, no. Nadie me quiere decir. Créeme lo que... sí, que lo trate. Espérame un rato. Que... ¿Viste ese botón que está ahí al lado que dice índice? Esa es Ujú. una forma que yo tengo ahí. En realidad no funciona. Si vos le das un clic, no funciona porque él tendría que irse a un índice que estaba creado como para que pueda llevarte hasta ahí. En realidad esto es un Ah, hipervínculo sobre una forma. Entonces vos podés hacer el dibujo de una forma que para vos sería el botón, sí. luego ponerle el hipervínculo, pero el hipervínculo siempre lleva a algún lugar. Lo que vos querés es que ese botón, al ser presionado, actualice toda la hoja o todo el libro o todas las tablas que tengas, digamos, en ese momento. Entonces, la idea es de lo que podés incluirle a un botón que no sea hipervínculo es una macro. Pero para poder cargarle una macro, vos tenés que conocer lo que es una macro, saber lo que es una macro. Vos solés manejar cosas con macro y demás, ¿o no? No, no, no llegué a crear No te una macro, preocupes. sí a Nosotros tocar, podemos pero ver, vamos a poder ver cómo se hace eso sin problema. Entonces, una vez que vos sepas el procedimiento, uno de inserción de un botón, porque ojo, el botón puede ser de este estilo. Este estilo es ujú, más, ¿cómo se llama? Puedes tener mayor cantidad de formatos en el botón, mayor cantidad de formatos. Pero después está el botón de estructura así tipo sistema, que tienen esos programitas que suelen hacer los programadores, que son así todos grises, que tienen el botón, o sea, ese sí, formato que también se puede, mediante el desarrollador, insertar y en función a eso que tenga, digamos, la macro asignada al botón, sea de este estilo o del otro, y en el momento que vos le haces clic, él entonces hace lo que vos le pedís que haga. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es una macro que genere la actualización de todo, y una vez que ujú. tengamos esa macro, le asignamos a ese botón, y en el momento que haces clic en el botón, él ya va a empezar a actualizarte cada vez que vos le presiones completamente todo, ¿verdad? Entonces eso nomás es lo que tendríamos que hacer. Podemos ver sin ningún problema para poder hacer en esta o en la otra, ¿verdad? De hecho, o sea, este curso que yo le estoy dando en algún momento va a tener un índice de todos los tipos de tabla que nosotros podemos llegar a hacer. Y al tener todo ese, yo le digo nomás inventario de tablas, ¿verdad? O sea, porque vamos a tener desde eso que estamos enumerando ahora, vamos a tener después así uno debajo de otro, como para poder ver de qué forma pueden interactuar con segmentadores, por ejemplo. Y en el momento de tener segmentadores, la idea es que el cambio que vos le hagas a un segmentador te afecte o una tabla sola o todas las tablas al mismo tiempo. Entonces ahí es donde podemos añadir un botón en donde el pedir que actualice todas las tablas o solamente ciertas, dependiendo ya de lo que uno va queriendo. Pues así como me mencionaste en el ejemplo,
Seguramente necesitas que sean todas las tablas que tenés en ese libro, no importa que estén en hojas diferentes probablemente también, y que cualquier cambio que se le cargue a la base de datos entonces genere la actualización con ese botón, digamos, ¿verdad? Sí, Ok, exacto. perfecto. Vamos a hacer. Para no actualizar uno a uno. No, por eso. Vamos a poder sin problemas porque la idea es ganar tiempo, digamos, con todo lo que vamos a aprender, ¿verdad? Ok. Perfecto. Neri, Perfecto. bueno, viste mi pantalla, ¿verdad? Te vimos todito, Araceli. Tranquila nomás, tranquila nomás. Te quería contar, Ahorita Neri. todo, ¿verdad? Había algo que no podía ver. Neri, por favor, quiero jugar Nori, más. Neri se puso todo rojo. Yo no sabía por qué se puso todo rojo, pero bueno, ¡Puta madre! no te salió, Araceli, no te salió. Yo le voy a decir que vos hiciste trampa. ¡Puta No, pero madre! ¡Te odio! ¡Cara! ¿Cómo, pico, no te diste cuenta que Ay, todos Dios. estábamos Encima iba a encima? compartir yo. Por el Mario le odio. Hubiese hecho. Bueno, mira, Le yo cuando odio. edito este video para poder compartirle a usted la clase, voy a cortar esa parte para que después no te ponga en evidencia, Araceli. No, ya. Pobre. Pero me imagino que ya hicieron todo también ustedes, ¿verdad? No, te No, el estábamos primero. esperando, estamos hablando de otro Y tema sí. nosotros. Ahí está. No, Neri con su... Porque es un juego que estamos haciendo en la No, empresa. ah, Ah, bueno, sí. bueno, Y él bueno, vio bueno, todas está las bien. respuestas. Tera. ¿Viste las respuestas? No, ya, No, hace como si no viste nada, Neri, por favor. ¿Eh? no, la primera nomás nosotros avanzamos, la segunda todavía no. Pero ¿y no viste mi pantalla? Y vi así rápido, pero después ya compartí acá mi pantalla. No se leía nada, en serio, yo no Entonces entendía no nada cuando viste. leía. Vi algo. Te odio. Y voy a agregar eso. Te odio. Qué simpático. Bueno, ya hicieron las paces, ya están bien peleados. Gracias, ¿Podemos Araceli. continuar? Te odio. Bueno, quiero ver un poco. Bueno, ahora ya no te llama a pedir a Araceli que comparta tu pantalla, porque si te llaman Bueno, otra voy a vez, que no haya compartir. problema. Bueno, Neri, vos tenés compartida tu pantalla y quiero ver nomás si lo que tenés anotado vos es lo que tiene anotado también Araceli, o vos anotaste menos que ella o anotaste más que ella. No, la misma Hasta cosa. porcentaje de la diferencia. Bien, la misma cosa. Hasta ahí el punto 2. Yo quiero que nomás que entiendan que las tablas que muestran el punto 1 muestran todos los datos resumidos por suma, promedio, máximo, mínimo. El punto 2 muestran todos los datos convertidos a porcentaje, y estos porcentajes pueden tener una lectura diferente dependiendo del análisis que uno quiera hacer. Y a partir de ahí podemos seleccionar de la lista de ponderaciones cualquiera de esas que mencionamos. No son todas las que existen, pero por lo menos las más utilizadas les estoy diciendo. Y después viene el tercer tipo de tabla dinámica, que podemos llamarle de campos calculados. Entonces, el punto 3 va a ser de campos calculados, y eso significa que nosotros podemos generar la fórmula para mostrar en nuestra tabla dinámica, porque esos datos no están en nuestra base de datos. Entonces, puede ponerle, son aquellas que utilizan nuestras fórmulas personalizadas en los campos de la tabla. ¿Nuestras Y fórmulas? nuestras fórmulas personalizadas, porque nosotros vamos a cargar fórmulas en los campos y eso se van a ver en la tabla dinámica y vamos a poder analizar de forma diferente a lo que ya tenemos en la base de datos, y me vas a entender mejor cuando hagamos el ejercicio, más que ahora que estamos digitando, ¿sí? Pero quiero que se entienda que estas son las tres opciones diferentes de información que pueden mostrar las tablas dinámicas, y a partir de ahí yo puedo combinarlas una vez que conozca todas ellas, ¿verdad? Y puedo hacer una con otra, las tres juntas, y puedo hacer tablas dinámicas enormes como también cortitas, pero que me muestren correctamente los datos que quiero ver. Bien, visto eso o escrito eso, quiero pasarme ahora a entender qué es lo que vamos a ver con respecto a la ponderación. Ojo que acá el punto 4 pide que, aparte de ver el total que ya veíamos, digamos, sumado todos los elementos, también queremos ver un porcentaje con respecto al total general. Y para entender el total general, siempre en una tabla es uno solo, y ese valor normalmente está visible en importe, y en este importe es 148.200. Y si ese es el total general, vamos a ponderar con respecto a ese valor. Entonces,
Si bien Neri ya tiene la columna con el desarrollo de hecho, yo quiero más que deshagas un ratito o elimine otra vez. Vamos a ver nomás para que Araceli, a no ser que Araceli ya haya hecho también, ¿verdad? En este caso No. nomás quiero que se entienda que ese nuevo campo que arrastraste a valores, que fue el de monto, va a repetir la información que ya tiene monto. De hecho, vamos a ver dos importes iguales en columna, solamente que uno se va a llamar suma de monto y el otro se va a llamar suma de monto 2. El otro no va a tener formato, le podemos poner formato, pero no hace falta en realidad. ¿Por qué? Porque ahora vamos a entrar a cambiarle la configuración de valor. Entonces, otra cosa, cuando yo ya tengo más de un campo en el área de valores, yo puedo ver que ocurrieron dos cosas. Primero, las dos columnas de importe están uno al lado del otro en la tabla dinámica, pero en la lista de campos o en donde están las cuatro áreas, quiero que noten que en el área de columna hay ahora un campo extra que yo no llevé a columna, que es sumatoria de valores. ¿Le ves, Araceli? Voy Este. a... Sí, espera un ratito para que me puedan decir que sí a lo que estoy mostrando. Acá, En el área de columna hay ahora un campo extra que en ningún momento yo tengo visible en ningún lugar, solamente que aparece y siempre aparece en columna por el efecto de tener más de un campo en el área de valores. En el momento que tengo dos, entonces él aparece automáticamente. Pues, ¿y para qué sirve ese campo extra? Sirve para poder ver exactamente en columnas los datos, o si quiero ver en filas, entonces le puedo arrastrar a sumatoria de valores y llevarle a filas, por ejemplo. Y voy a ver que mi tabla dinámica va a cambiar, pero la idea es mantenerla en fila para poder visualizar eso correctamente, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos eso, ahora quiero... y lo que decía es, yo puedo entrar a la configuración del campo de valor de dos formas, o por la flechita que tiene cada campo en el área de valores, pero en la lista de campos, y al entrar ahí yo puedo ver que el primer, de arriba abajo es el último. En configuración de campo de valor puedo entrar y se va a ver, digamos, a la configuración que tiene ese campo en ese momento, en esa tabla. De hecho, quiero que se entre, por favor. Entonces, acá quiero explayarme un poquitito. Voy a pedirte que dejes un rato visible este panel. Acá quiero que se entienda de la siguiente manera. La primera pestaña, resumir valores por, me muestra a las opciones que yo tengo para seleccionar que están dentro de ese número 1 de las tablas dinámicas, las operaciones básicas. Cambiando de posición, lo que de forma predeterminada es la suma, a cualquiera de los que están en esa lista, yo voy a ver que la información va a ir cambiando a otro tipo de datos, pero todavía siguen siendo operaciones básicas, ¿sí? Ahora bien, en el momento que yo seleccione a la otra pestaña que está al lado, llamada mostrar valores como, yo voy a poder ver que ahora esa información va a cambiar en la parte de abajo y me va a llamar a sin cálculo. Sin cálculo es lo que me permite ver los importes de la primera pestaña por suma, por promedio, por máximo, por mínimo, etcétera. Pero en el momento que yo le cambio a sin cálculo con cualquiera de los datos de abajo, ahí es donde yo voy a poder ver la visualización en forma porcentual, lo tradicional. Hay también información que no se ve como porcentaje, pero la mayoría de los de esa lista muestran los datos cambiados a porcentaje. En este caso yo voy a necesitar que se seleccione ahí el porcentaje del total general. Al seleccionar el porcentaje del total general, quiero nomás que noten que abajo hay dos áreas que están inhabilitadas. Una se llama campo base y otro elemento base. Después vamos a usarla a esas áreas, pero quiero que entendamos primero lo que estamos haciendo. Entonces, y ojo ¿Dónde que eso? todavía... Espera que... ¿Vos estás viendo la pantalla de Neri? Ah, no. Espera. Ahora sí. Miran un poco un ratito. Entonces, te voy a volver a mostrar acá. Esta primera pestaña, resumir valores por, era que le tenía a la sumatoria, promedio y demás. Esta segunda pestaña, mostrar valores como, es la que nosotros vamos a usar para las ponderaciones. Pero así como le estoy mostrando dos pestañas, no hay una tercera pestaña para ese otro tipo de tabla dinámica que nosotros íbamos a poder hacer, que es el campo calculado. El campo calculado no tiene pestaña dentro de la configuración de campo de valor, se ingresa por otro lado y eso también vamos a ver más adelante. Pero por el momento solamente necesito, Araceli, que cambies lo que estaba acá como sin cálculo a porcentaje del total general. Entonces eso es lo que te voy a pedir que hagas un ratito y en el momento de hacer la selección
lo que aparece abajo nomás no está habilitado, está todo en gris, no se puede seleccionar, no se puede usar, y eso nomás era lo que decía. Ahora sí vamos a poder hacerle clic en aceptar, y en el momento de darle clic en aceptar, vamos a ver que ahora la columna pasó de montos a porcentajes. Ese porcentaje muestra un solo 100%. ¿Dónde? Al lado del total general. Los demás porcentajes no deben ser 100% a no ser que, no sé, vamos a suponer más sus datos sean todos cero y uno sea el único valor que totaliza el total general, entonces puede que se dé el caso de ver dos veces 100%, ¿sí? Pero lo normal aquí sería que solamente el total general sea 100% y los demás sea la distribución en ese 100% de los valores porcentuales, ¿sí? Acá quiero hacer un pequeño cambio más. Localidad está en fila por encima de tipo de cliente. Quiero que la localidad pase abajo de tipo de cliente, por más que el ejercicio me haya pedido que lo deje así. Entonces, voy a hacer el arrastre en la misma área y ahí voy a notar que tipo de cliente está primero, localidad está después. Entonces, ahora tengo 3 grupos de tipo de cliente y cada grupo de tipo de cliente tiene 2 localidades. Por lo tanto, los importes de los subtotales, a ver, y acá quiero que se entienda de la siguiente manera. Voy a trabajar un poquitito yo, voy a hacer la selección de este total, de este subtotal y de este subtotal. Me tienen que dar allá abajo en la barra de estado el total general. Quiero que prueben un poco si al seleccionar me da el total general. Mientras que ustedes hacen eso, yo voy a seguir marcando acá. Y ojo que estoy marcando en la pantalla en Neri, ¿sí? Para entenderse que la selección de esos 3 valores en importe deben mostrar aquí abajo, a esto se le conoce como barra de estado, la sumatoria del total general. Pero si selecciono también los porcentajes, esos porcentajes de cada elemento de tipo de cliente tiene que representarme un 100%. Así como hice esta selección, también pude haber hecho los elementos del otro campo, que son las localidades. Entonces, para entender correctamente nomás, si ahora selecciono los elementos, los 6 elementos de los importes, esos valores también me tienen que dar el total general de 148.200. Y lo mismo con los porcentajes de esos elementos, ¿sí? Los 6 porcentajes que están o que no están en negrita, que están en la columna de al lado, también me representan un 100%. Y eso es lo que yo básicamente puedo dar a entender que el total general es el que está siendo ponderado ahora. Y no importa de qué punto de vista de los demás campos que yo tenga en la tabla dinámica, su contribución van a darme sí o sí el valor del total general o del 100% que consideramos en porcentaje. ¿Se está entendiendo hasta acá? No sé si sale entrecortado, me pueden comentar, me pueden avisar nomás, no hay problema, para repetir. Bueno, perfecto. Entonces, ahora esto es lo que nosotros vemos como un segundo tipo de información en una tabla dinámica, que en este caso es una ponderación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven que normalmente las personas usan porcentajes en la tabla dinámica, puede que estén viendo una de dos, o ponderaciones, o lo que después vamos a ver son campos calculados, porque en campo calculado también yo puedo hacer una infinidad de fórmulas para que esa información se muestre como yo quiera ver, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Hasta aquí el punto, el número de puntos era 4, parece que era. Quiero que vean ahora el punto 5. ¿Quién tiene que leer el punto 5? Yo. Bueno, Colocar los separadores de miles y ya un están. autoformato de color rojo. Y eso es lo que faltaría. Entonces, habrá que ver si tengo algún formato similar al rojo para seleccionar de ahí. Parece que tengo. Entonces selecciono y listo. Una vez visto esto, ahora quiero que le añadamos un gráfico dinámico. Entonces la pregunta es, con este tipo de información, ¿qué gráfico dinámico representaría mejor a los datos? ¿Les parece a ustedes? Pueden insertar a ver qué tal se ve, ¿sí? Entonces vayan nomás, busquen un gráfico. Porcentaje. Entonces, y ese suele ser en un tema, ¿verdad? Que yo tenga en la tabla dos cosas, importe y porcentaje, y yo ya sé que al graficar o con gráfico dinámico siempre voy a tener un inconveniente en cuanto a que él va a tratar de mostrar todo lo que hay. Si es circular, yo ya sé que él va a mostrarme solamente lo que tengo en la primera columna. Pero como en la primera columna tengo totales y subtotales, la pregunta es, ¿cómo me muestra? ¿Cuántas porciones es lo que me muestra si es circular?
Pero si no quiero tomar Muchos. el círculo, 1, 2, 3, 9 muestras. Y vos tenés, ¿cuánto vos tenés? No, va, 9. Sí, está bien, 9. 6. Y vos tenés 6 nomás. Entonces quiere decir que él te está mostrando todos los... 1, 2, 3, 4... No, 6 nomás tenés. ¿Por qué dije 9? 6. 6 nomás, no, está bien. Te está mostrando los elementos de localidad más que otra cosa, ¿sí? O sea, porciones por tipo de cliente, lo que no veo, ¿verdad? Básicamente eso, él decidió mostrarme eso y bueno, está bien, si quiero ver eso está. Puedo ponerle los porcentajes a mi etiqueta, por ejemplo, ¿sí? Si le pongo los porcentajes a mi etiqueta, podría ser que vean los porcentajes de mi columna de porcentaje. Ahora, si quiero expresar como columna o como línea, y bueno, voy a ir mostrando un poco de esos diferentes tipos de gráficos para ver cuál de todos ellos me muestra mejor la información. Ahí, por ejemplo, tengo una suma de monto 2 que tendría que verse un porcentaje, pero en realidad no está visible. Entonces tengo un pequeño inconveniente. Entonces, hace rato me preguntaste, o me contaste por lo menos, que intentaste ver un cuadro combinado, me habías dicho en los gráficos. ¿Te acuerdas que me Sí, dijiste eso? Bueno, vamos a sí. suponer que yo quiero ver un cuadro combinado en este gráfico. Entonces, Ujú. voy a ir hasta cambiar tipo de gráfico, porque en cambiar tipo de gráfico yo en lo último tengo un cuadro combinado y acá vamos a hacer un poco lo siguiente. Si bien él intenta mostrarme, me dice suma de monto, columna agrupada y suma de monto dos líneas, quiero que noten nomás que en la vista previa esa línea está por el piso, pero está por el piso por la sencilla razón de que tiene porcentajes. Ahora, si yo quiero que los porcentajes también se visualicen como las columnas, yo tengo que ver que ahí el eje secundario no está marcado. ¿Y qué es lo que significa el eje secundario? Si a las líneas le pongo eje secundario, voy a ver que ahora la línea se va a ver con las columnas y eso sí me serviría, digamos, ¿verdad? O sea, porque en realidad ahora veo un eje a la derecha, que son todos porcentajes, que si quiero ver ambos datos en el mismo gráfico, este me representa correctamente. Pero ojo que tiene que tener la versión de Excel, que yo estoy usando esta opción, porque si no, no tengo forma de armar, digamos. Puedo tratar de hacer, pero con los gráficos dinámicos casi siempre es muy difícil hacer eso, ¿sí? Pero en este caso está visible, las columnas muestran entonces a los importes, pero se leen hacia el eje de la izquierda y las líneas muestran los datos de los porcentajes que se leen hacia la derecha. Entonces, si yo quiero todavía hacerle hablar aún más a mi información gráfica, yo podría decir que le puedo poner las etiquetas, por ejemplo, pero las etiquetas que le ponga a las barras puedo ponerle abajo y las etiquetas que le ponga a las líneas puedo ponerle arriba, como con la finalidad de que queden bien separadas las etiquetas, nomás digo. Entonces, en el momento que selecciono el gráfico entero y le digo poner etiqueta, él le pone a todo y ahí puede, digamos, salir de forma diferente a lo que necesitaba ver. Entonces voy a tratar de ponerle de a uno. Es decir, primero voy a seleccionar las columnas azules y al hacer la selección de la columna, entonces le pido poner etiqueta y cuando le pongo etiqueta a la columna, entonces ahí puedo jugar un poco con decirle todo arriba, todo abajo, todo en el medio. Y eso es lo que me va a ayudar básicamente. El tema es que justo son importes grandes y al ponerle, digamos, uno al lado del otro se ven, digamos, encimados. Entonces, ¿qué otras opciones tengo en el gráfico para poder ver importes numéricos muy grandes visibles correctamente en el gráfico? Tengo la opción de ajustar el eje, por ejemplo. Entonces, voy a hacerle un clic al eje de la izquierda donde le tengo, un ratito voy a mirar un poco algo, ahí. Hacerle Yo no entendí esa parte de la línea naranja que hiciste que se vaya hacia te arriba. Esa parte puedo no entendí. pedir ¿Cómo que era? compartas otra vez, aunque seguramente ya vas a tener miedo de compartir ahora tu pantalla, Araceli, pero compartir puedes compartir un ratito o voy a Mm, guiarte. abrí, abrí otra vez tu panel, Estúpido que son Ara. él. ¿Sabes que vas a avanzar con mentiras? Bien. Quiero que hagas, no, ya está lo en el gráfico, quiero que ahora te vayas allá arriba en analizar probablemente, porque en analizar, vamos, no, era en diseño, discúlpame, ¿Dónde? en diseño está el botón a la derecha de cambiar tipo. Ese botón te va a mostrar este panel justamente. Quiero que veas que abajo dice suma de monto 2, está en naranja, dice línea y a la derecha dice eje secundario, pero con dos casillas de verificación que no están tildadas. Quiero que tildes la de abajo. Si Ah, tildas la de abajo, entonces lo que le decía a Excel es que te genere un
eje secundario que se vea a la derecha, pero que eso se vea en la unidad de la información que tienen las líneas, que en este caso tienen porcentaje. Por eso entonces tengo ahora a la derecha porcentaje y a la izquierda números, ¿verdad? El ajuste que íbamos a hacer ahora es para tratar de leer mejor las etiquetas que van a mostrarme ahora tanto las columnas como las líneas. Pero vamos a tener que hacerlo de la siguiente forma. Yo le decía nomás a Neri, selecciona por favor tu eje de la izquierda del gráfico. Entonces yo me estoy refiriendo, espera un ratito, tengo nomás que hacer siempre que quiero mostrar. A ver, acá, a este eje quiero que le des un clic derecho, Araceli. Y al darle un clic derecho ahí, vas a ver que allá abajo dice dar formato al eje. Entra un poco en ese. Al entrar en dar formato al eje, él te va a traer a estas opciones. En realidad son estas opciones las que quiero ver. Y quiero que vayas para abajo. Acá dice unidades de visualización. ¿Qué? Se te fue hacia arriba, ¿no? Unidades de visualización y dice ninguna. Ahí quiero entrar. Porque al entrar, en realidad tiene una barra de desplazamiento ahí abajo para irme más hacia la derecha, ¿sí? Entonces ahí tiene una flechita y ahí tengo la chance de poder decirle que no quiero ver todas las unidades, sino quiero ver, por ejemplo, en millones. Ahí ya va a depender qué tanto el volumen de número que ustedes tienen en su base de datos para pedirle cientos, para pedirle miles, para pedirle millones, para pedirle billones inclusive, ¿verdad? O sea, ya va a depender un poco de la información que ustedes están manejando. Pero en ese momento lo que yo veo es que aparte de cambiar mi eje, también cambia el dato de la etiqueta, que hace rato veía con todos los ceros y él va ajustando, digamos, en función a lo que vaya haciendo en esa opción para ver menos cantidad de ceros, ¿sí? Entonces es un accesorio que está disponible ahí porque hay que saber nomás dónde está para poder usar y que eso pueda afectar al gráfico y que en la visualización no te afecte demasiado y se confunda entre los porcentajes y los valores. Entonces, ahí es donde yo decía, voy a borrar un ratito todo eso rojo que estoy marcando ahí. Bien, con ese ajuste, yo creo que ya le podemos cerrar nomás a esa opción de dar formato al eje para poder centrarnos más en los últimos cambios que le vamos a hacer a nuestro gráfico. A ver, ¿qué quiero hacer? Quiero que selecciones ahora los valores que se encuentran encima de cada columna, pero a uno de los valores nomás, Araceli. ¿Esto del Bien, naranja no importa. o...? No, está bien. A ese primero le vamos a formatear. ¿Qué le vamos a hacer a ese? Ese quiero que le pongamos, a ver, ahora quiero que te vayas a la serie de opciones que tenés a la derecha, elemento del gráfico, y que entres en etiqueta de datos. Etiqueta de datos, espera que, a este que está acá. Tiene una flechita a tu derecha, ¿sí? Y en esa flechita quiero que a ese le digas, no sé, podemos decirle arriba, no sé si encima sí que dice, encima. Entonces, no te preocupes porque se esté confundiendo ahora con los otros, ¿sí? Pero en este caso se va a quedar encima. Lo que ahora quiero es que hagas la selección de uno de los... Están todo encima, ¿no? Todito están encima. Y ponele mientras debajo a este. Ponele mientras debajo para que se vea el de los millones nomás. Selecciona uno de los millones ahora. Bien. Y ahora vas a entrar otra vez en la flechita de etiqueta de datos. Y a ese le vas a pedir base interior, dice. Ponle un poco base interior un ratito. Base interior llevaría ahí abajo, pero como justo está negro el número y el color es azul, sería bueno ponerle en un color diferente a la letra como para que contraste con el color azul y que se pueda notar cuál es el valor. ¿Cómo se cambia eso? Vas a cambiar en inicio. Un ratito te puede ir a inicio y en inicio vas a encontrar el tema de color de fuente y ahí puedes ponerle en blanco, por ejemplo, entonces ahí ya se nota el contraste entre la barra y el número. Evidente, están todos en la misma línea, ¿sí? Pero con el tamaño de la barra se entiende que uno es más grande que otro y mirando los números también uno es más grande que otro, digamos, ¿verdad? Y después podemos concentrarnos en el porcentaje. Ahora sí quiero que te vayas a seleccionar a un porcentaje y ahora en su botón de etiqueta que te daba siempre a la derecha, puedes decirle que se vea arriba, como para que no se encime con... Entonces, y otra vez, vamos a suponer, quiero ser demasiado detallista en cuanto a que los números que están de las curvas naranjas, quiero que también estén en naranja. Entonces te puedes ir otra vez a inicio y en inicio puedes ir a pedirle que se vean, por ejemplo, en negrita, en naranja y poder agrandar inclusive un poco más la fuente. Entonces eso se va a hacer, digamos, más notorio que vos estás tratando de representarle a esos números con lo que muestra su curva, digamos, ¿verdad? Inclusive, si no le querés cambiar el color de la fuente, puede cambiarse el color del fondo de eso y que la fuente esté otra vez en un color de contraste
como para que eso básicamente vaya notándose que corresponde a ese dato y no a otro, digamos, ¿verdad? Nada, doy nomás sugerencia. En realidad, cada uno acá puede hacer lo que quiere, puede jugar un poco con los formatos, pero se va entendiendo que lo que estamos tratando de hacer es justamente hacer que la tabla dinámica que está presentada esté acompañada con un gráfico que también muestre los datos y que el que no quiere mirar los números en la tabla mire el gráfico y que entienda también lo que está viendo, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Ok, ok, ok. Este yo le puedo cambiar tipo a rayitas. Sí, claro. Ahí, por ejemplo, ¿verdad que voy a sacar ese rojito que está ahí? Ahí, por ejemplo, tenés, ojo que dice opciones de marcador, líneas tiene que ser. Y en vez de automático, ponerle línea sólida, ponerle un poco línea sólida un ratito, eso. Y ahora podés ir a mirar allá abajo, dice tipo de guión, dice, ¿ya? Tipo de guión. Y ahí puedes entrar, o sea, entrar nomás ahí donde te quede, tipo de guión. Viste que dice tipo de guión. Ese dice tipo de unión. Uno más arriba dice tipo Tipo de guión. remate. Ese. Ahí, por ejemplo, Ay, le puedes poner la rayita que decías, ponerle el color que quiera. En este caso se cambió a gris, pero puede ir a cambiarle otra vez el color sin problema. Puedes ponerle más grueso, no sé, lo que vos quieras hacer con esa línea. Acá, por ejemplo, está, vos lo le pusiste en gris, ¿verdad? O se te fue nomás a gris. no, solo se cambió. Entonces, eso. Y ahí ya encontraste para poder hacer los cambios. Como el fondo es blanco, nomás lo que hay que atender Eh, que el color resalte en el blanco, digamos que no sea justito clarito, ahí estamos perdidos, ¿sí? Y otra cosa, una cosa es lo que se ve en tu pantalla y de por ahí nomás te piden que proyecte este para una reunión ahí que vas a tener con los muchachos y ese es todo un tema también cuando se proyecta y no se ve nada en el proyector, digamos, ¿verdad? Entonces, ojo con ese tema de combinación de colores que siempre es todo un tema. Eh, entonces, una vez que ya tenemos todos los ajustes hechos, tranquilo. A lo mejor tu leyenda dice suma de monto y suma de monto 2, eso sí podría cambiar, pero ese cambio sería bueno hacerlo en la tabla dinámica. Entonces, quiero que le lleves, y este pide de Neri, no, tuyo es, llévale un poco a tu gráfico debajo de tu tabla o a la derecha de tu tabla. Entonces, lo que quiero nomás que se entienda es que las leyendas ahora mismo dice suma de monto y suma de monto 2 y eso vamos a tener que cambiarle en el título de la tabla dinámica. Entonces, a lo mejor ahí en el título de ese le podemos poner a uno porcentaje y al otro, no sé, volumen en guaraníes, qué sé yo, si es el caso de los datos que vos manejás, si es el dato de Neri salario en guaraníes, le asocio nomás siempre a la actividad que hacen, pero en realidad pueden ponerle lo que quieran, ¿sí? Como para que ese cambio se visualice también en el gráfico y que, bueno, cada vez se entienda más lo que yo estoy viviendo en el gráfico, ¿sí? Nada más que para eso. Bueno, hace rato Neri me preguntó si podíamos ponerle, por ejemplo, a un tablero de control, o sea, a un cuadro de mando, un botón para poder pedirle que actualice todas las tablas dinámicas que tenés en la hoja o en el libro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que le estaba diciendo es que sí se podía hacer, pero teníamos que conocer el concepto de macros, ¿sí? Entonces, en realidad nos quedan muy pocos minutos. Yo quisiera poder en la siguiente clase arrancar explicándole lo que es macros para que ustedes puedan incorporarle inmediatamente a cualquier tabla nomás, a cualquier tipo de botón que haga lo que ustedes quieran que haga y que entonces se entienda, digamos, qué es lo que sería, porque ahora en estos 4 minutos se van a quedar con las ganas. Entonces, para evitar eso, podemos hacer el corte hasta acá por hoy. Y Vale. continuamos Ok. entonces nosotros. Yo mañana no voy a nomás poder, Neri, porque ya tengo nomás otro Ok. curso, digamos, programado entonces, en ese horario. Y por eso directamente te pasé nomás ya al lunes, ¿verdad? Que es nuestro día. Y si por algún motivo otra vez ustedes no pueden, avísenme nomás y reprogramemos y tiremos para adelante nomás en los mismos días que siempre tenemos, ¿sí? ¿Estamos hasta aquí entonces? Dale, no hay problema. Bueno, quedamos así. Estamos, profe. Hasta la próxima. Chaucito. Gracias, gracias. Dale. Chao, chao. Bueno.